El Economista, podcast. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Economía sin Monotonía, un podcast de El Economista, en donde hablaremos de temas que nos ocupan y nos preocupan. Del otro lado de la línea, encantado de estar con ustedes. Vamos a entrar en materia. Yo soy Ana María Rosas, editora de la sección de Finanzas y Dinero de esta casa editorial, y lo recibo encantada en el arranque de la nueva temporada de este podcast, en donde buscamos hablar de los temas de economía que nos preocupan y nos ocupan, pero de una forma sencilla. Este 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, que si bien empezó a conmemorarse a nivel mundial a partir de 1975 por parte de la Organización de las Naciones Unidas, lo cierto es que es resultado de años de lucha. Incluso los antecedentes de este movimiento por la igualdad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, que van desde la familia hasta las esferas políticas, vendrían desde 1917, sí, hace más de 100 años, y están vinculados a los movimientos feministas durante la Revolución Rusa. Y bueno, como les he mencionado en otros podcasts, la desigualdad entre hombres y mujeres viene desde el tiempo de las cavernas. Los avances han sido muy lentos, pero en los últimos años ha habido un mayor reconocimiento a nuestra participación. Y para hablarnos del papel de la mujer en la economía, está en esta cabina Fernanda García. Ella es politóloga, directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Bienvenida, Fernanda, muchas gracias por estar con nosotros. Ana María, es un gusto estar aquí, muchísimas gracias por la invitación y qué gusto que vamos a estar trayendo este tema este 8 de marzo. Así es, pues muchas gracias, pero antes que nada, permítanme, por favor, que les diga el que para nosotros es el dato más importante de la semana pasada. Se trata del reporte de las remesas que dio a conocer el Banco de México, las cuales en enero se ubicaron en 4,575 millones de dólares. Esta cifra es mayor al monto que se recibió en enero del 2023, pero es menor a los 5,332 millones de dólares que ingresaron en diciembre. Y por cierto, fuera poco, al cambiar los dólares a pesos cuando llegan nuestros paisanos, pues resulta que obtuvieron 11.9% menos que hace un año, pues por la fortaleza del peso. Pero para conocer más de esta información, los invitamos a que lean la información en las páginas de El Economista y en nuestro sitio web. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. En el mundo, el 50.5% de la población son hombres y el 49.5% corresponde a mujeres. Esto de acuerdo a la información más reciente o las estimaciones más recientes de la Organización de las Naciones Unidas. Y en el caso de México, hay 130 millones de habitantes, según el INEGI, de los cuales 64 millones son hombres y 66 millones son mujeres. O sea que en México hay más mujeres que varones. Y uno diría, bueno, que la participación, pues más o menos tendría que ser igual. Incluso la de las mujeres tendría que ser mayor, ¿no? Pero esto no es así, ¿verdad, Fernanda? ¿Qué dice el IMCO al respecto en esta participación que tiene la mujer en la economía? Así es, bueno, desde el IMCO hemos analizado la tasa de participación económica. Esto quiere decir la proporción de la población que tiene 15 años o más, que tiene un empleo o que busca uno. Esta tasa de participación es de 46% para las mujeres, es decir, del total de mujeres en esta situación, 46% es económicamente activa. Y sí tengo que decir que esta es una tasa histórica, desde 2005, cuando el INEGI empezó a medir estos datos. Sin embargo, cuando lo comparamos con los hombres en esta misma situación, estamos muy por debajo todavía. Los hombres
esta tasa asciende al 76%, ¿no? Entonces tenemos una diferencia de 30 puntos porcentuales entre la participación económica de las mujeres y de los hombres. Y no solamente eso, cuando vemos cómo se ve México con otros países, ¿no? La tasa de participación de las mujeres sigue siendo baja. Estamos por debajo del promedio mundial y por debajo del promedio de la región de América Latina. Entonces, igual si lo vemos en el tiempo, la tasa de las mujeres no ha cambiado. O sea, de 2005 a la fecha, la tasa de participación económica de las mujeres ha oscilado entre el 40 y el 46%. Entonces, algo está pasando en nuestra economía que tenemos una participación de mujeres por debajo de los hombres, pero también del promedio mundial, del promedio de América Latina, y que además no ha cambiado en los últimos, prácticamente podemos hablar en las últimas 2 décadas. Y una cosa es la participación, y aquí viene en qué áreas es donde trabaja la mujer y cuánto percibe, ¿no? Que yo creo que también es muy importante. La brecha salarial entre hombres y mujeres es súper importante, ¿no, Fernanda? Totalmente, porque no solamente nos debería importar que las mujeres tengan un empleo, sino las condiciones que enfrentan en el mercado laboral. Y bien lo decías, desde 1875, cuando empiezan estos movimientos, el sector textil de Estados Unidos sale a las calles, ¿no? Las mujeres de este sector textil para hablar y para demandar igualdad salarial y para demandar las mismas condiciones laborales que los hombres. Hoy, en este contexto, en México, en el 2024, las mujeres estamos pidiendo lo mismo, ¿no? Que hablemos de ganar lo mismo en el trabajo y que tengamos las mismas condiciones. ¿Cómo se ve este panorama hoy en México? Las mujeres tienden a ganar 16% menos que los hombres. Esto, de una manera más sencilla, lo que significa es que en promedio, por cada 100 pesos que percibe un hombre por su trabajo al mes, una mujer percibe 84 pesos, 84. ¿No? Estamos hablando de una diferencia de 100 en comparación con 84. Otro de los indicadores para hablar de las condiciones laborales es la informalidad. Si bien México es un país donde las tasas de informalidad son altas y siempre lo han sido, para las mujeres es aún más, ¿no? Las mujeres 55% de ellas trabaja en la informalidad en comparación con 49% de los hombres, ¿no? Que están en esta misma situación. ¿Y qué significa estar en la informalidad y por qué es tan importante? Pues es el tema de tener menos acceso a seguridad social, instituciones de salud, certidumbre jurídica. No puedes tener un empleo hoy, mañana no tienes un contrato que te lo respalde. Y algo que es impresionante, la informalidad penaliza los ingresos de hombres y de mujeres, pero para las mujeres que están en la informalidad ganan 48% menos que las mujeres que están en la formalidad. Y en el caso de los hombres, este porcentaje es de 36%. Entonces, sí estamos hablando que las mujeres que están en la informalidad pueden llegar a ganar prácticamente la mitad, ¿no? De lo que gana un varón, haciendo lo mismo. Esa es una discusión interesante, porque no podemos medir a nivel agregado cuánto gana una persona en el mismo puesto, en la misma empresa, en el mismo sector, ¿no? Que eso es lo que llamamos igualdad salarial. Pero lo que tenemos son los datos públicos que reporta el INEGI, que lo hace de manera agregada, y es cuando podemos medir estos datos que acabo de compartir. Solamente las empresas con sus reportes de nómina podrían hacer, ¿no? Esto de igual trabajo, igual valor, igual remuneración. Sí, y además aquí tiene que ver también lo que hablábamos de los sectores. Yo veía un reporte de GBM, Grupo Bursátil Mexicano, que hicieron, yo creo que lo hicieron hace como 8 meses. Su economista en jefe lo presentó en alguna reunión donde yo estuve, y la brecha va subiendo por sectores. Y por ejemplo, en el sector financiero la brecha era muy fuerte, en el sector de tecnología se va abriendo, ¿no? Y entonces estamos hablando de brechas de empleo formal, obviamente, del 20%, de más del 20%, haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces esto es lo que a mí me llama la atención, y en podcasts anteriores hemos hablado que esto tiene mucho que ver, desgraciadamente, con
esta doble labor que hacemos las mujeres, ¿no? Es esta doble jornada que tenemos, ¿no? Porque nosotras pues todavía llegamos a hacer muchas actividades en nuestra casa y además si somos madres o si tenemos familiares, no sé, nuestros padres, pues nosotras somos las que nos encargamos de los cuidados, que esa es otra variable, ¿no, Fernanda? Que es súper importante. Algo que me preguntan mucho, Ana María, cuando hablamos del tema de participación económica de las mujeres es ¿por qué no ha cambiado en el tiempo? ¿No? ¿Por qué si cada vez escuchamos mayor compromiso de las empresas, que el gobierno va a implementar políticas a favor de la igualdad, que se está destinando recursos públicos, ¿por qué no cambia? Y una de las, digamos, son muchas aristas y sin duda es un tema de estructuras y demás, pero hay algo clave en esta conversación y son los cuidados. Las mujeres seguimos cuidando, como tú bien lo dices, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en México en promedio una mujer dedica 40 horas a la semana a las tareas no remuneradas. Estamos hablando desde trabajos de cuidados hasta cambiar un foco o pagar la luz. Y los hombres dedican, en contraste, 16 horas. Entonces, las mujeres ya tienes un empleo, ¿no? Como el equivalente a un empleo de tiempo completo de lunes a viernes de 8 horas, dedicándolo solamente al hogar. Entonces, eso es lo que bien decías, las dobles cargas. Ya dedicas 40 horas en promedio a estos trabajos no remunerados y además, ¿no? Las mujeres que tienen un empleo pues también dedican su proporción de horas al mercado laboral, ¿no? Entonces ahí tienes esta desigualdad de género en esta repartición de las tareas no remuneradas, que claro se reduce un tema de tiempo, ¿no? Limitas el tema de los cuidados, limita el tema de poder participar en otras actividades económicas, que puede ser estudiar o puede ser tener un empleo remunerado. Y por eso también cuando ves la distribución del tiempo que dedica ¿no? al trabajo, considerando trabajo remunerado y no remunerado, las mujeres de ese tiempo dedican casi 70% al trabajo no remunerado y los hombres el 70% al trabajo remunerado. Está totalmente invertida la relación de a qué le destinamos nuestro tiempo. Y ahí me gusta mucho el trabajo que ha hecho el INEGI en visibilizar y medir no solamente cuántas horas dedicamos hombres y mujeres a estas tareas, pero cuánto sería el valor equivalente de estas tareas, ¿no? ¿Cuál es el valor económico de estas tareas? Y ahí lo que hace es decir, bueno, si los miembros del hogar delegáramos estas tareas a alguien más, ¿cuánto nos costaría como país? Y esto asciende a 7.2 billones de pesos. Es una locura. Dinero. Sí, claro. Que equivale a 20% el 24% leía, ¿no? Así es, 24% del PIB. 1 de cada 4 pesos que genera la economía en México. Es enorme. Sí, es mucho dinero. Y aquí, por ejemplo, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, es un tema que a mí me llama la atención porque yo en otros sexenios, debo de decirlo sinceramente, no había escuchado que se hablara tanto de este Sistema Nacional de Cuidados. Le podemos cambiar el nombre, pero es eso, ¿no? Finalmente. Y Gabriel Llorio dice que por lo menos se tiene que dedicar 1.4% del Producto Interno Bruto para poder tener este Sistema Nacional de Cuidados. Pero aquí hay otra parte, porque él menciona que tendría que ser tripartita, ¿no? Como el seguro social, ¿no? Como cuando ahorro para mi pensión, ¿no? Sí. Entonces, dice, tendría que ser tripartita. Pero yo digo, bueno, tripartita es el trabajador da una parte, el gobierno da una parte y mi empleador va a dar otra parte. Pero aquí hay una variable. El 50% está en la economía informal, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale esto? Fernanda, ustedes en el IMCO han analizado cuáles podrían ser estas políticas públicas, estos cambios que podría haber. Por ejemplo, se habla mucho de las guarderías, ¿no? Híjole, me quitaron las guarderías, me quitaron las escuelas de tiempo completo, ¿no? Entonces, pues nosotros nos salimos a trabajar. Cuando hablo de nosotros, digo las mujeres, pues, bueno, y también los varones, porque pues también hay muchos varones que tienen este doble papel, ¿no? Uno se sale a trabajar y
pues en el trabajo no te van a dar chance de que ve por el niño y vele a dar de comer. Entonces, si tienes una escuela donde puedas salir un poquito más tarde e ir por él, pues esa es una gran ayuda. Me parece que tocas un tema clave, porque hoy en México los cuidados están ligados a la condición del trabajador o de la trabajadora, ¿no? Si eres una trabajadora formal, pues tendrás acceso al IMSS si estás en el sector privado, o al ISSSTE si eres servidora pública, ¿no? O bien hay otros esquemas, hablando de infancias y guarderías, que pueden ser de la SEP, del DIF, pero está muy fragmentado el sistema y creo que la oferta principal de cuidados, de nuevo, está ligado a que seas formal. Y bien dices, dejas descubierto esta parte de la informalidad que atendían programas como estancias infantiles y los programas de escuelas de tiempo completo. Entonces, si ya las mujeres que están en la informalidad enfrentan condiciones laborales más precarias, bueno, en el tema de cuidados estamos también, no estamos hablando de una situación que aún es pues de mayor desigualdad o de mayor desprotección. ¿Cómo organizamos estos cuidados? ¿No? Mucho de lo que decimos en el IMCO es, tenemos que repensar cómo nos organizamos como sociedad en el tema de los cuidados. ¿Por qué? Porque hoy no nos funcionan. A toda la población, como hoy están establecidos los cuidados, no nos funciona. ¿Y por qué no nos funciona? Porque está establecido la red de cuidados en una red familiar. ¿Quiénes cuidan principalmente? Las familias. Y dentro de las familias, las figuras principales que cuidan son las madres y después las abuelas, ¿no? Entonces, regresamos al tema de que limitas el tiempo, que les estás adjudicando una carga por roles sociales que existen en temas de género, estereotipos y demás, y que no tienes un sistema público y privado que funcione. Entonces, ¿cómo repensamos estos cuidados? Tenemos que cosas muy básicas, pero empezar a ver dónde está la infraestructura, cuál es la capacidad instalada y generar esta información que hoy no tenemos por la alta fragmentación de la oferta. También pasar esta atención de solamente hablar de cuidados infantiles a de adultos mayores, ¿no? La población está envejeciendo, claro, y no lo podemos dejar fuera. Personas con discapacidad, personas con alguna enfermedad o personas que tienen alta dependencia de los cuidados. ¿Cómo lo repensamos? Necesitamos primero redistribuir los cuidados entre hombres y mujeres, que los hombres tengan una mayor participación en los cuidados. Y otra parte es sí, un sistema que incluya a los hogares, al Estado y a las empresas. Y ahora sí que a cada quien nos va a tocar una parte distinta, porque esto es un tema que nos involucra a todos y a todas. Acciones concretas, que los hombres tengan permisos de paternidad que equivalgan, que sean equivalentes a las licencias de maternidad, ¿no? Ya en países que tienen mayor igualdad ni siquiera hacen la distinción de maternidad y paternidad. Estamos hablando de licencias parentales donde la pareja decide distribuir el tiempo de una manera, ¿no?, que le funcione a cada familia. Inclusive en parejas del mismo sexo, ¿no? Exacto. Ya desde hablar de licencias parentales, ya no estamos hablando de que tiene que ser hombre y mujer quien tome esa licencia, ¿no? Rampas de maternidad para las mujeres que ayuden a que ellas salgan del mercado laboral de manera escalonada, pero que también regresen de manera escalonada, porque aquí en México... ¿Cómo se llaman? ¿Rampas? Rampas de maternidad. Está muy bien ese término. Ajá. Porque aquí en México, día 84, después del parto... estás en casa, estás con tu bebé, pero día 85 ya estás de tiempo completo de regreso. Y a ver cómo le haces. Exacto. Entonces ahí hay todavía un reto y los hombres tienen 5 días. Entonces, bueno, necesitamos que se parezcan más. En el Congreso se está discutiendo muchísimo que se extienda a 20 días. 20 días, sin duda, sería un gran paso, pero nos quedamos cortos con el tiempo que se da a las mujeres, porque necesitamos que los hombres participen también en las tareas del hogar y de cuidados, porque es un tema México demanda cierta cantidad de cuidados y nada más es ver cómo lo acomodamos, porque no vamos a reducir la demanda que necesitamos de cuidados. Eso creo que nada más va a ir aumentando con el tiempo. Entonces, si eso ya es un hecho, ¿cómo lo repartimos, no? ¿Cómo lo repartimos de nuevo para que nos funcione a todas y a todos?
Y aquí, perdón que te interrumpa, No, pero no, aquí por favor. está la variable, lo que decías tú, bueno, se necesita pues que el gobierno también ponga de su parte, que nos dé la información de cuál es la infraestructura con la que se cuenta, pero aquí yo me voy a la parte de los empresarios, ¿no? De nuestros patrones, porque mira, yo veía el otro día una serie coreana, la verdad es que no recuerdo el nombre, pero me llama la atención porque van a tener un bebé y entonces le dice ella, pues pide tu licencia de paternidad, ¿no? Uh-huh. Estoy en Corea y entonces él va y le dice al jefe que la va a pedir y el jefe le dice, ¿estás loco? O sea, no te puedes ir, vete tu semana y regresas. Y es o sea, ellos sí lo tienen, pero tampoco es que lo aprovechen y le dice el jefe, no, estás mal, o sea, no lo vas a usar. O sea, si tú te vas, ¿qué hago? ¿A quién pongo? ¿No? Entonces, es una cuestión también, yo creo que es no sé si es usos y costumbres o cómo llamarla, ¿no? Totalmente. Y creo que ahí falta todavía que, o sea, hablando de las empresas, que conozcan mejor a sus plantillas laborales y saber qué necesitan. Y esto es una anécdota para ilustrar una de las frustraciones en estos temas. No, una empresa con presencia a nivel nacional empezaron, bueno, temas de cuidados, guarderías, gran idea, hay que poner guarderías. ¿Qué pasó? Que no las usaban, no, o sea, guarderías o ludotecas en sitio, porque a lo mejor había ciertas sedes donde no había trabajadoras o trabajadores con niños. Entonces, tampoco va por ahí, ¿no? Hay que tener estos diagnósticos e identificar primero qué se necesita para poder dar a la población políticas que respondan a estas necesidades. Y suena muy básico, pero de verdad es que no se hace. Entonces, a nivel nacional, podríamos decir, bueno, faltan guarderías o faltan centros de atención para adultos mayores. Hoy yo te podría decir, no lo sé, y a lo mejor todavía más preciso, ¿y si faltan en dónde? ¿No? Sí, claro, porque no es en todos los sitios, ¿no? No, podrá haber colonias donde se demande más, habrá colonias donde necesiten otro tipo de cuidados, y bueno, creo que ahí, pensando en las empresas, pueden hacer este ejercicio a nivel pues más individual de preguntar qué necesitan. Creo que esa es la primera falla de las políticas públicas o políticas empresariales en general, que un grupo diseña estas políticas y se asumen necesidades por alguien más. Entonces, digamos, en este caso, ¿no? Preguntarle a sus mujeres, a sus colaboradores hombres también, qué es lo que pudieran necesitar, y pudiera ser que nos sorprenda. A lo mejor es flexibilidad de horarios, ¿no? Para poder dejar a los hijos en el colegio en la mañana y poder entrar un poquito más tarde, salir a la hora antes de comer para recogerlos y estar un rato en las tardes en la tarea y luego retomar en las tardes, noches, ¿no? Uh-huh. Y si eso le funciona a esa persona y a la empresa, está bien. Entonces, creo que ahí hay como otro tipo de acciones, pensando que no todo es infraestructura, para compaginar estas vidas personales con las profesionales. Sí, pero yo creo que sí estamos luchando contra un gran monstruo, ¿no, Fernanda? Son cuestiones muy difíciles y yo creo que tiene que ver mucho lo que decíamos, no aplica lo mismo para cierto sector de la economía. O sea, si trabajas en el sector de servicios, yo creo que es muy difícil que te den esta flexibilidad. Por ejemplo, nosotros en la parte editorial, pues quizá tengamos esa flexibilidad, ¿no? Bueno, redacto mi nota después, voy por mi hijo a la escuela o voy a ver a echarle un ojo a mi papá, ¿no? Y tengo la computadora en las piernas mientras estoy cuidando a mi enfermo, pero desgraciadamente creo que no todos los empleos te permiten esta posibilidad. Te digo, pienso mucho en la parte de servicios. Si trabajas, no sé, en un restaurante, si trabajas pues en una tienda, ¿no? Uh-huh. En una tienda de autoservicio o en una tienda departamental, pues tienes que estar ahí en el sitio, ¿no? Totalmente, o sea, incluso, o sea, hay sectores que demandan mayor presencialidad, ¿no? Uh-huh. Y que estés disponible, ¿no? Las plantas, ¿no? La industria manufacturera, necesitas estar ahí. Uh-huh. Y ahí, pues, justo o sea, la forma de responder a estos temas es distinta. Uh-huh. Ahí funciona mucho, hablando de industria manufacturera, que haya guarderías para toda la zona industrial, ¿no? Y
es distinto, ¿no? O puede ser que haya subsidios para guarderías, ¿no? Para el tema de los cuidados. Entonces, sí creo que por eso no hay una receta única, una respuesta única, sino dependiendo de la naturaleza de cada sector, poder ir adaptando estas políticas. Y creo que otra cosa que me quedé con ganas de decir, que mencionabas hace rato, eran el tema de lo cultural, ¿no? Y estos roles que están tan arraigados en México. Y lo podemos ver, ¿no? Y el INEGI de nuevo hace un gran análisis en ese sentido, de decir, dentro del hogar, las tareas que se hacen tienen estereotipos de género. Las mujeres son las que lavan la ropa, las mujeres son las que hacen de comer, y los hombres son los que hacen estas tareas más masculinas, ¿no? Como cambiar los focos, plomería. Entonces, aunque está aumentando la tendencia de participación de hombres dentro del hogar, muy lentamente, pero bueno, hay que reconocer que está avanzando, hay que preguntarnos y hacer este ejercicio también en casa de qué estamos haciendo, ¿no? Le pedimos a tanto niñas como niños que nos ayuden a recoger la mesa, y solamente al niño a lo mejor de nuevo, no sé, cambiar el foco. Entonces, ese tipo de cosas que empiezan desde la infancia, las vamos pues marcando conforme aumenta, ¿no? El tema de conforme vas avanzando en la escuela, cuando llegas al mercado laboral, y luego enfrentamos todo esto que vemos hoy en las trayectorias profesionales, que si vemos el origen de las mismas, pues no debería de ser tanta sorpresa, ¿no? Pero, por ejemplo, en la escuela te enseñan, no sé, estoy hablando de un chico de secundaria y están en el mismo salón, y a todos les dejan la misma tarea, a todos les dicen, a ver, vamos, presenten un proyecto para emprender un pequeño negocio, estoy inventando. Entonces, hasta ahí todo va igual. Entonces, ¿por qué al momento ustedes también tienen cifras interesantes, ¿no? Al momento de emprender, ¿quiénes emprenden más y a quiénes les va mejor? ¿A los varones o a las mujeres? Uy, hay un tema con el tema del emprendimiento, que en México 1 de cada 4 mujeres que están en el mercado laboral emprende en el sentido, tiene un negocio propio, es una súper empresaria o trabaja por su cuenta, ¿no? Es una salida. A lo que decíamos, como no tengo de otra... Sí. Tengo que emprender, o sea, emprendo más por necesidad que por iniciativa propia, ¿no? O sea, para poder ser dueña de mi tiempo, para poder trabajar desde casa, para poder tener un negocio mientras cuido a mis hijos. Entonces luego decimos, México es un país de emprendedoras. Hay que tener cuidado con eso, porque al final es el resultado de un mercado laboral que no es flexible, ¿no? Y es un tema que hay que traer y hay que hablar más, y las cosas, decirlas como son. Es una respuesta que encuentran las mujeres para tener ingresos propios, porque no lo pueden hacer en el mercado laboral formal que hoy tenemos, porque ha sido un mercado con estructuras que ha cambiado tan poco, ¿no? Entonces, pues... Eso ponerlo sobre es que esto es un trancazo lo que estás diciendo, la verdad, ¿no? Porque yo veo, bueno, aquí tenemos una sección de pequeña y mediana empresa, y veo las grandes historias de éxito precisamente de las mujeres, y bueno, las que no sabemos todos, ¿no? Que leemos, que la directora de Pepsi cómo empezó y que no tenía quien le cuidar a los chamacos, y ya después, pero esto que dices es muy fuerte, ¿no? Porque tienes que empezar a ver cómo le haces para sacar. Yo tengo una amistad que empezó a vender manzanas con chile así. Y bueno, y ahorita le vende al Palacio de Hierro, y bueno, ya se fue a Europa y regresó 2 veces, ¿no? Pero fueron muchos años, ¿no? Y de una cosa muy sencilla, ¿no? Pero bueno, pero también ya es una cadena, me refiero a una cadena de producción, ¿no? Una cadena, ¿no? Donde, bueno, tú ya tienes a tu proveedor de las manzanas, que no es cualquier cosa porque tienen que ser todo el año. Te digo, es un ejemplo a lo mejor muy básico, pero fue por eso también, porque ella me dice, no me alcanzaba para la colegiatura, ¿no? Sí, no, y que al final esto está estudiado en México y en otros países. Las mujeres, cuando entran al mercado laboral, pensando y acotando la verdad, ahora sí que a la
la población que estudia una licenciatura, ¿no? Porque estudian, entran al mercado laboral y ¿qué pasa? Que después de 10 años, más o menos, las mujeres empiezan a tener hijos. Y entonces salen del mercado laboral y regresar al mismo puesto que tenían antes, imposible. Regresar a lo mismo que hacían, imposible. Y entonces, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces? ¿Vas a empezar desde más abajo? Pues no, creo que encuentran mayor flexibilidad y mayor oportunidad generando, ¿no? Este tipo de, voy a empezar a vender un producto, voy a empezar a brindar un servicio. Y entonces, pues ya la brecha entre hombres y mujeres se dispara. Ahí es donde se pierde, ¿no? Donde se pierde lo que tenías ganado, porque te están, o sea, es el costo de la maternidad, es muy fuerte, ¿no? Así es. Es algo que de verdad, y es bueno por lo que están abogando en nuestras compañeras, me refiero al género, ¿no? Al género para pues para que se recuerde, como dicen, bueno, el día a las mujeres todos los días se les tiene que recordar, pero finalmente esta es una semana que es muy importante para que hagamos una reflexión, ¿no? Hagamos una reflexión. Por eso, amigos, amigas, por eso está aquí Fernanda, para poner sobre la mesa estos temas. Por ejemplo, a mí me hace mucho ruido esto que dicen, ¿no? De que pues no tuvieron de otra y por eso lo están haciendo. No es que seas emprendedora y wow, y esto es muy fuerte, ¿no? Porque aquí estábamos hablando de todos los ámbitos de personas que tienen una preparación, no sé, hasta la secundaria, la prepa, y estamos también hablando de personas que tienen incluso estudios de posgrado, ¿no? Y que tienen en este costo que tienen que pagar para regresar al mercado laboral, que es algo muy, muy fuerte. Pues Fernanda, yo te agradezco mucho. No sé si tengas algún otro tema por ahí en tu agenda que sea importante recordarles a nuestros amigos y amigas, o sea, a todos los que nos escuchan. Lo último que quisiera decir, Ana María, es que todo esto se reduce a un tema, el tema de la autonomía económica, ¿no? Es algo que a lo mejor todo lo que podemos hablar en cifras, nivel macroeconómico, decimos, bueno, lo podemos ver más lejano, pero algo que lo podemos ver a nivel individual es, tenemos ingresos propios, tenemos control sobre estos ingresos, son suficientes para cubrir nuestras necesidades para que podamos tomar decisiones libres. O sea, si nos quedamos con ese mensaje también, es una forma de empezar a cambiar la narrativa y las cosas. O sea, al final quienes impulsamos que haya más participación de mujeres en la economía, que las condiciones laborales sean mejores, tiene que ver porque a nivel individual queremos poder decidir en este mundo donde muchas veces escuchamos quien paga manda, ¿no? Quien paga decide. Así o quien genera el dinero. Entonces, traigamos a la conversación el tema de la autonomía económica, la independencia financiera y hablemos con base en datos, ¿no? Muchas veces me dicen como, Fernanda, es que yo pensé que era la única que estaba en esta situación. No, nadie es la única. No, claro. Son millones y miles de mujeres que están en situaciones así y pues la información al final rompe barreras, rompe brechas. Todo está disponible en la página del IMCO, consúltenla en nuestras redes sociales y en este 8 de marzo hablemos con datos, ¿no? Hablemos de lo que está allá afuera. Ay, te agradezco mucho. Y bueno, amigos, amigas, los invito también a que consulten las páginas de El Economista para encontrar toda esta información del IMCO y de otros organismos que trabajan también en estos temas. También los invito a que escuchen toda la oferta de podcast de El Economista que cada vez se está poniendo mejor. Yo soy Ana María Rosas. Hasta la próxima. El Economista, podcast.